Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Dermacare. Hoy estoy emocionada porque tenemos una invitada especial, Jessica Calderón, una mujer con una gran trayectoria. Es ingeniera industrial, líder, coach. Jessica, ¿cómo estás? Quiero que seas vos, que te presentes, que nos contes más acerca de quién sos. Ay, muchas gracias. Hola Brenda, muchas gracias por invitarme al podcast de Dermacare. Y sí, soy conferencista, soy coach, soy entrenadora, soy empresaria, soy esposa, soy madre, soy muchas cosas, como ahora las mujeres que nos da por ser de todo, ¿verdad? Entonces sí, pero mayormente me dedico a mi empresa, que lo que hacemos es entrenamiento corporativo, formamos líderes, ya tenemos a estar en el mercado desde el 2011, somos una empresa bastante vieja, digamos, y coaching ejecutivo corporativo. Y también tenemos otro área que es abierta al público, que está más, digamos, enfatizada en lo que se llama Naciste para Brillar, que es un proyecto para el público. Bueno, mira, yo tengo mucha curiosidad porque sos una mujer multifacética. Entonces, hablando de tus inicios, ¿qué te llevó a estudiar ingeniería industrial y cómo esto también ha influido en tu camino hasta ahora? Wow, esa es una pregunta difícil porque no es que ya ratos me pegue el sol, pero digamos que ya ratos me pegue el sol, ¿verdad? Es la realidad. Y en aquellas épocas, cuando yo era mucho más joven, en realidad no había muchas opciones para estudiar. Y fíjate que lo que sucedió es que yo recibí una beca de excelencia académica en la universidad donde estudié, y en ese momento solo había dos oportunidades: o estudiaba ingeniería industrial o estudiaba ingeniería de sistemas. Y también en aquella época no había tanta libertad de elección, ¿no? Yo empecé estudiando ingeniería en sistemas en realidad, y después me di cuenta que no era lo mío. Industrial es mucho más abierto, es más sociable. Me cambié y afortunadamente me gustó mucho. No trabajé tanto en la industria, sí trabajé muchos años en la carrera, pero no en la industria. Y fíjate que me ayuda muchísimo porque los ingenieros industriales tenemos una visión muy sistémica, y la ventaja competitiva que tengo, porque recuérdate que yo trabajo en un campo que es súper soft, o sea, lo que se llaman soft skills o habilidades suaves, pero yo lo trabajo en el campo duro, que es en la banca, en la industria, fábricas, etcétera, con gerentes, con líderes. Entonces, mi parte de ingeniería industrial me permitió balancear esas dos cosas de una forma que le gusta mucho a mis clientes, porque no sienten que es tan suave, sino que ven que hay una estructura, que hay procesos, etc. No, y sabes, también es curioso en cómo en el camino nosotras como mujeres nos vamos desarrollando y abrazando nuevas pasiones. Y quiero preguntarte, ¿cuál fue ese instante que te hizo dar el salto hacia el coaching? Que vos dijiste, la verdad es que esto me apasiona, educar líderes. Pues también esa es una larga historia, porque en realidad yo desde que era muy niña me encantaba hablar en público, escuchar hablar en público. Es decir, ¿te imaginas una niña de 10 años, lo que yo recuerdo, en la iglesia escuchando atentamente al pastor? O sea, una niña de 10 años no le hace caso, sí, ¿verdad? O sea, ¿qué está hablando aquí el Señor? Pero yo te puedo decir los nombres de los mejores pastores que había en la iglesia, y yo los escuchaba, y te puedo decir los sermones que tenían, los mejores oradores, es decir, y tuve la fortuna que dentro de mi iglesia habían un par de comunicadores famosos en el país, que no voy a guardar los nombres, que eran miembros de la iglesia y de repente predicaban, y yo los oía y me apasionaba. Cuando yo estudio y después me voy a trabajar, me convertí en maestra. Es decir, hay una vocecita que siempre te va diciendo, este es el camino. Fui maestra muchos años, catedrática universitaria, pero había algo que decía, esto no hace clic. Y yo sabía que dentro del contexto de la universidad no iba a poder hacer lo que realmente me gusta, ¿no? Porque sí, daba clases, pero de esto, no de lo que yo quería. En el 2008 me retiro, pongo mi primera empresa. Lamentablemente mi empresa no le fue bien, quebré en 2 años. No, en 1 año quebré. Entonces, cuando quiebro esa empresa, yo tuve que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? Me regreso a trabajar, a mi trabajo de siempre, ahí me voy a quedar. Más o menos tenía como 33 años, ya tenía mis hijos, tenía mi esposo. Y fíjate que cuando escuchas como tu corazón de verdad, el momento puede ser el más inadecuado posible, porque acababa de quebrar, no tenía trabajo, no tenía dinero, mis hijos eran muy pequeños, pero yo dije, yo realmente lo que quiero es ser conferencista.
Eso es lo que a mí me apasiona. Y en ese momento, estamos hablando de 2010, 2011, en Honduras no existía. Como decir, voy a ser conferencista. Todavía ahora es muy difícil. En ese entonces, don Emilio Santamaría, que es muy reconocido, era el conferencista de Honduras, ¿me entiendes? Y yo digo, yo quiero ser conferencista. Entonces, en realidad tu pregunta es cómo decidí ser coach. No, yo no decidí ser coach. Lo que pasa es que decidí ser conferencista y una amiga me dijo, Jessica, en Honduras nunca te van a contratar porque sos hondureña y aquí no contratan a los hondureños. Entonces yo dije, qué mala onda. pero en realidad dije, tiene parte de razón, porque es cierto, como dicen, nadie es profeta en su tiempo. Entonces yo decido irme a estudiar en el extranjero para convertirme en una conferencista profesional. Y resulta que la certificación que escogí incluía coaching. Yo jamás en mi vida había escuchado hablar de que era un coach. Pero como soy bien dedicada y había pagado por la certificación y era bien cara, entonces yo dije, no, pues entonces tengo que estudiar. Y me encantó el coaching. Entonces, primeramente soy conferencista y segundo soy coach. No, Jessica, y con lo que me comentas, creo que el reto realmente que nos enfrentamos es cómo escuchamos esa voz de la intuición que nos dice por ahí es el camino. ¿Cómo fue en tu caso? O sea, que realmente abrazaste esa voz y no te limitaste a decir voy a conseguir otro empleo, sino que dijiste no importa lo que pasó con mi empresa, yo decido abrazar un nuevo horizonte. Entonces, ¿cómo sentís que se escucha esa voz de la intuición? Pues fíjate que la voz siempre está, el problema es acallar las demás voces. Ese es el problema, porque en el fondo yo siempre supe qué quería hacer, pero imagínate dejar tu carrera, porque yo era en ese momento, de hecho, gracias al Señor, era decana de la facultad, o sea, yo llevaba una carrera académica. En la academia es diferente a otras profesiones donde tú eres gerente o qué sé yo. En la academia es una carrera. Entonces, cuando yo renuncio a mi carrera, ¿me entiendes? Pero yo dije, y aquí es donde yo te diría, piensa tu vida no desde hoy, piénsala dentro de 15, 20 años. Y yo me puse a pensar, ¿de qué sí me voy a arrepentir en el futuro? Porque hoy en ese momento ocupaba un trabajo, ocupaba el dinero, mis hijos ocupaban. Entonces yo dije, no, yo de esto sí me voy a arrepentir. Entonces por lo menos quiero probar. Y ya probé que no me fue bien esta empresa, fue una mala decisión, no era mi campo, pero quiero probar. Y además, eso primero, pero además en el sentido completo de mi vida, en ese entonces mis hijos estaban muy pequeños y yo quería pasar más tiempo con ellos. Entonces yo necesitaba tener una carrera que me diera flexibilidad. Entonces fueron esos dos factores, ¿no? Me puse a pensar, ¿qué es lo que quiero que en un futuro yo diga, lo hice? Si no me fue bien, está bien, pero me atreví. Y segundo, ¿qué me va a permitir que mi familia tenga la presencia mía en mi casa, en, qué sé yo, en los cumpleaños, en los eventos de los niños? Esa fue mi decisión y obviamente yo respeto las decisiones de todo el mundo, pero en mi caso era una prioridad. Sí. Yo la vez pasada estaba reparando en el hecho de cómo se transforma la realidad o realmente quiénes son esas personas que transforman la realidad. Entonces reflexionaba en el hecho de que es por quienes se lanzan al vacío y confían que van a caer a algún lugar, pero tenés que dar esos saltos de fe y ese voto de confianza, de que vas a llegar a algún lugar y asumir riesgos también. Es que tenía un maestro que me encantaba esta frase que decía, la decía en inglés, pero yo te la voy a decir en español, decía, lánzate y saca las alas en la bajada. Hermoso. Y eso es lo que pasa, que te lanzás y mijito o aprende a volar o se estrella. O sea, ahí tienes las opciones. Entonces, la realidad es que nosotros sí tenemos la capacidad interna, la imaginación, la creatividad, la voluntad, el valor para hacer las cosas. El problema es el miedo. Sí. Y entonces el miedo te dice no. Y lo otro que también te impide mucho es que querés encajar en lo que la sociedad te dice. Porque imagínate, ahorita que me estás entrevistando, qué fácil ver un podcast, qué fácil todo lo que yo hago, que salgo en las redes. O sea, retroceder al 2011. No había redes, yo empecé escribiendo en un periódico, porque no había forma de no habían coaches en Honduras en ese entonces, yo soy pionera de coaching en Honduras, y ¿cómo le explicaba a los clientes qué era el coaching y era lo que quería vender? Sí. Entonces yo escribía en el periódico, salía en la tele, pero no había, y yo paso, imagínate, de una carrera académica, o sea, la decana,
ahora salgo en, qué sé yo, el programa matinal de tal canal, nada que ver, o sea, a Jessica se le pelaron los cables, ¿me entiendes? Entonces uno está tan preocupado por encajar que te dejas a vos mismo, te abandonas a vos mismo, ¿entiendes? No, totalmente, y confiar en que cada paso te está acercando cada vez a la meta y a veces sentimos que la situación está siendo compleja y abandonamos a mitad del camino y quizás estábamos a punto de llegar, ¿no? Fíjate que tuve la fortuna de estudiar con grandes maestros en el exterior. Uno de ellos fue John Maxwell, el famoso autor, y él decía algo, mira, si te vas a meter a algo y pensás renuncia al principio. Porque si ya te metiste y ya llevas años, ya, o sea, perdiste el tiempo, el esfuerzo y todo. Entonces, si ya llevas 5 años en esto, mijito, mejor sigue empujando para donde pueda, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó. Yo empecé en el 2011, no tenía ni idea cómo lo iba a hacer, y eso es otra cosa, que la gente quiere que te den un paso a paso. Cuando vas, y yo lo que enseño es liderazgo, cuando vas a liderar, básicamente lo que vas haciendo es que vas abriendo un camino, ¿ok? Pero ese paso a paso te lo van a dar tal vez en tu trabajo, si vos querés, o sea, cuando jugás a lo seguro. Pero cuando vas a hacer lo que vos realmente querés hacer, probablemente no vas a encontrar el paso a paso y lo vas a tener que inventar. No, totalmente, tenemos que crear nuestra propia fórmula, quizás. Así es. No, y los líderes creo que eso es a lo que se enfrentan, ¿no? En cómo vencer vos mismos tus propias barreras, y quizás no hay una fórmula que tengas que copiar de nadie más, sino que sos vos creando un mundo nuevo. No parece, pero eso da mucho miedo. Da mucho miedo porque estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer, estamos acostumbrados a que nos reafirmen, eso que hiciste está bien. Pero lo más difícil es caminar en la incertidumbre y decir, creo que esto va a funcionar. Y si yo miro para atrás, mi vida hoy, que fue 14 años después, así, o sea, como que funcionó la cuestión, ¿verdad? Pero en el momento fue feo, o sea, la incertidumbre, no saber ni... Para empezar, yo estuve en la academia por años. En la academia no vendes nada. Cuando yo siempre me río porque les digo, cuando vos decidís ser empresario, lo primero que tenés que hacer es vender. Yo no sabía vender nada. Tuve que aprender a vender, tuve que aprender a perder la pena, perder el miedo, enfrentarme. ¿Y qué era lo que vendía yo? Porque si ahorita, por ejemplo, alguien es coach y nos está escuchando, va a decir, qué difícil vender coaching. Sí, pero ahora todo el mundo oye de los coaches. Yo vendía coaching en el 2011. O sea, a nivel de Latinoamérica no se escuchaba hablar de coaching. Todavía en Estados Unidos estaba un poco difícil. Ahora está de moda, ahora todo el mundo es coach. Claro. No, y respecto a esto, Jessica, creo que me vas a entender que realmente en esta misión de vida te toca pulir tu alma y de cierta manera como mujer te tenés que reinventar y renacer y convertirte en la mujer de tus sueños. Completamente. Te voy a decir, en la academia lo que importa es qué tan inteligente sos, no cómo te ves. Entonces, eso para comenzar. Y yo me voy a trabajar a la industria donde nadie me conoce y mi hijita empiece por peinarse, empiece por maquillarse, cómo se va a vestir, cómo se va a presentar. Entonces, yo tuve que cambiar todo, desde adentro hacia afuera. Y eso es algo que algunas veces nos cuesta mucho aceptar, pero tienes que ser esa persona, o sea, esa líder, ¿no? Porque si tu exterior, digamos, no está proyectando la líder que eres adentro, vas a tener una barrera. Y eso no significa ser vacío o nada que ver, vanidoso, nada que ver. Es simplemente la persona completa. Sí. No, y ser astuto. Literalmente ser astuto, porque todo es un complemento. O sea, ¿qué estás transmitiendo? ¿Cómo lucís? Con tus palabras. Entonces, todo va conectado. Bueno, ahora está súper de moda también la marca personal. En mi época no existía, ni siquiera el concepto, o sea, se empezaba a hablar de marca personal en aquellos entonces, pero al final yo lo que enseño, yo no enseño marca personal porque no es mi campo, pero sí enseño lo que se llama marca personal del liderazgo, porque cada líder debe dejar su huella, es decir, ¿por qué estás liderando? ¿Quién sos? Y el problema es que el lidera el ser humano completo, desde adentro para afuera. Entonces, sí hay un proceso que uno tiene que pensarse y decir, ¿cómo es que voy a presentarme al mundo? ¿Okay? Y no es fácil, pero hay que hacer cambios grandes. No, totalmente. Jessica, y en estos puestos de liderazgo, ¿a qué retos te has enfrentado? Porque sabemos que como mujeres, en la actualidad, estamos rompiendo brechas
y que es un momento histórico para nosotras, que realmente nos estamos empoderando. Pues a mí me sucedió algo curioso, porque yo crecí en un entorno donde las mujeres liderando era lo más normal del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues mi abuelita, mis tías, mi madre, todas tenían puestos que en esa época no era muy común, ¿verdad? Mis tías estudiaron, mi mamá también, tenían puestos de liderazgo. Cuando yo me voy a trabajar en la universidad, la rectora era líder, la rectora era una mujer, la vicerrectora, que era mi jefe, era una mujer. Entonces, para mí lo más normal del mundo era ver mujeres liderando. Cuando decido poner mi empresa y pongo una empresa de liderazgo para formar líderes, a quien voy a formar son hombres. Porque en el mercado corporativo la mayoría todavía son hombres. Ahí es donde empiezo a encontrar barreras. ¿Ves? Pero luego decido, cuando salgo, porque en el país, yo he trabajado mucho en país, pero también afuera, decidí organizar una empresa que es la rama latina del grupo de John Maxwell, y yo me convertí en la presidenta. Y ahí ya me encontré un choque, no solo por ser mujer, sino un choque cultural. ¿Por qué? Porque yo no solo es que soy mujer, es que soy una mujer de Honduras, o sea, soy latina. Y aunque tú no lo creas, hay muchas barreras. Entonces, eso fue un proceso de crecimiento bastante difícil para mí, porque fue un choque. O sea, yo no me había dado cuenta que existía hasta después. Y una de las cosas que hago ahora y que me fascina hacer es ayudar a mujeres a empoderarse, porque lo viví, o sea, no es fácil. ¿Qué significa para vos ser una líder y dejar una huella? El liderazgo, mucha gente cree que es la parte externa, de qué bien te ves, o sea, qué posición tenés, pero la verdad es que el liderazgo es a cuánta gente impactas, cuántas vidas cambias. Básicamente, el objetivo de un líder es ayudar a que otras personas estén mejor. ¿Cómo? A través de lo que sea que estás liderando. ¿Estás liderando una empresa? Entonces tus colaboradores deben crecer, deben estar bien. Estás liderando en una iglesia, digamos, entonces la gente de la iglesia tiene que estar mejor. Si vos como líder estás toda la vida pensando, ¿cómo mejoro yo? ¿Cómo mejor? O sea, ¿cómo estoy mejor yo? ¿Cómo tengo mi mejor carro, mi mejor puesto? Tenemos un problema. El objetivo del líder siempre es su gente, y es que brille su gente, y así es como es el. Me encanta escuchar tu pasión y cómo abrazas esto más allá, es tu propósito de vida, así te siento. Es que sí, realmente. Sí, fíjate que también con lo del liderazgo yo lucho un poco porque mi pasión es el liderazgo personal. Es decir, formar a la persona, al ser humano, para que tenga la solidez de liderar, que crea en sí mismo. ¿Por qué? El mayor problema que tenemos es que tenemos profesionales, gente que estudió, imagínate en Honduras, estamos aquí en este contexto, graduarte del colegio, graduarte de la universidad, óyeme, eso es una ínfima cantidad de personas que lo logran. Y si esta persona que tuvo todos los estudios, que tuvo toda la preparación, duda de sí misma, ¿en qué quedamos? Entonces, lo que más necesitamos acá es que toda aquella persona que de alguna forma se preparó algo, que lidere. Claro. Que se olvide de esas dudas, ese síndrome del impostor, y que se ponga a trabajar. ¿No? Y quitarnos esas máscaras y capas, porque estamos muy saturados de información y lo que decís, nos autosaboteamos todo el tiempo. Y peor ahora, o sea, a mí me encantan las redes. ¿Quieres que te cuente algo? Yo soy bien adelantada. Mi primer podcast fue en el 2017. O sea, antes que en Honduras ni siquiera se hablaba de podcast. Lo lanzamos con un amigo, él estaba en Houston, y era un podcast latinoamericano de liderazgo. Y te voy a decir que las redes son buenas. O sea, sí, hay mucho, pero hay demasiado ruido. Sí. Entonces, uno tiene que ser muy sabio, por ejemplo, en escoger un podcast como este. ¿Ves? Donde vas a crecer. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué lees? Todo eso te va a ayudar a ser esa persona que querés llegar a ser. No, y llega un momento en nuestras vidas donde nos damos cuenta que nosotros somos nuestro propio guía y maestro. Entonces ahí decidís qué descarto, qué integro a mi vida y cómo sigo este camino de evolución constante y no solamente te quedas estancado, porque tenés dos opciones, o crecer o quedarte en el mismo lugar siempre. Así es. Y creo que en nuestras épocas, nuestros padres nos motivaban, en mis épocas, nos motivaban a que nos graduáramos y después, mire, usted trabaja y mire cómo hace.
Ahora es diferente, con los jóvenes es muy diferente, el mercado está cambiando aceleradamente, el futuro de la educación superior, llamémosle, está cambiando. Ahora los jóvenes dicen, ¿para qué voy a ir a la universidad? ¿Para qué voy a estar? Sin embargo, yo te quiero decir que al final eres dueño de tu vida, así como estabas diciendo, Brenda, es tu vida, si vas a tener éxito o no, sos vos el que decidís. ¿Y cómo lo decidís? Con las acciones que tomas hoy. Y si bien es cierto, ha cambiado el mercado en el sentido de la educación, no necesariamente tenés que ir a una universidad para desarrollarte, pero yo te voy a decir, invertir lo más que podás en desarrollarte. O sea, yo estudié mi carrera de ingeniería, mi maestría, y tengo cantidades de certificaciones. Hace 2 años saqué una certificación de neurocoaching. Y hoy justamente recibí una invitación, una de las más pesadas que he recibido. Y hoy recibí una invitación que la maestra me invita a que la vuelva a tomar. Es la misma, ya la tomé. Por si se me olvidó. ¿Y qué? Mira, inmediatamente, ni le he respondido porque no he tenido tiempo, pero lo primero que hice fue cerrar mi agenda todos esos días. Porque la tengo que volver a tomar. ¿Ves? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que vos tenés aquí en tu cabeza es lo que vas a proyectar. Entonces tenés que prepararte. Y como humanos, sabemos que no decidimos dónde nacer, Jessica. Que hay caminos que pueden ser un poco más turbulentos que otros. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que su vida ha tenido más limitaciones y que ha sido más difícil y que tal vez tenés que trabajar y estudiar al mismo tiempo? ¿Cómo afrontarte a estas realidades y realmente que no hay límites más los que existen en tu cabeza, que sí es posible para todos y todas? Claro, cuando la gente me mira, lo que mira es la Jessica que ha hecho esto, pero no saben de dónde vengo, ¿no? Entonces, en realidad yo tuve una infancia bastante difícil. Y como te comenté, yo me gradué de la universidad porque tuve una beca de excelencia académica. Y en aquel momento, yo lo único que tenía, te lo digo con mucha sinceridad, con muchas dificultades, lo que tenía era mi cabeza. ¿Me entiendes? La posibilidad de aprender, sí. ¿Eh? Entonces yo lo que hacía era estudiar. Y entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que tenés? ¿Qué habilidad tenés? Ya sea la música. ¿Sabes que hay gente que le dan beca porque me encanta, gente que tiene beca por los deportes? Eso solo hablando, ¿no? Pero podés buscar oportunidades por las habilidades que tenés. Y sí, somos hondureños, vivimos en Honduras, hay problemas en el país porque sí los hay, no es que vivo en otro lugar, pero también hay oportunidades y podemos brillar aquí. De hecho, nunca va a salir adelante nuestro país si los hondureños que estamos acá no brillamos. Si estamos esperando, ay, es que aquí no se puede, porque mire, aquí nunca le van a dar chance, yo me quiero ir al otro país. Mire, si usted quiere ir, está bien, pero si no se puede ir, no viva frustrado. Empiece a hacer algo acá. Y mira, aquí en Honduras es tan fácil, como te digo, hay muchos problemas. Pero al mismo tiempo hay muchas cosas que en otros países no hay. Por ejemplo, como te digo, en el 2011 yo me encuentro que tengo mi empresa, no conozco a nadie me conoce, y de repente llamo a un periódico, a uno de los principales, y les digo, oye, quiero escribir aquí para el periódico. Escriba. ¿Por qué? Porque no había nadie que escribiera. De repente me invitan a la tele, y me invitaban muy seguido. ¿Por qué? Porque no era fácil conseguir a alguien que fuera, ¿no? Yo sé que se requiere inversión, pero un podcast prácticamente cualquiera lo puede hacer. Con tu teléfono. Con tu teléfono. Entonces, ahora las cantidades de oportunidades que hay son muchísimas. Aquí en Honduras, como dicen por ahí, es que falta de todo. Pues sí, invéntalo. ¿Me entiendes? O sea, ahí está la oportunidad, porque no hay. Entonces, sí hay dificultades, pero tenés que tener una mentalidad enfocada a las oportunidades, a lo que sí hay. Claro que somos capaces de crear oportunidades, de abrir nuestros caminos. Pues. Y el mercado ya se borró, es decir, yo antes solo podía trabajar en Honduras. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo no viajaba por ellos, porque no me gustaba dejarlos. Ahora yo no tengo esa frontera, o sea, yo tengo clientes en Centroamérica, en Norteamérica, mucho más fácil que antes. Porque ahora encendés una cámara y ya estuvo. Sí, ¿ves? Totalmente. Jessica, y como esas habilidades blandas más criticadas para los líderes, ¿cuáles son? Que podamos mencionar así, tener en cuenta eso. Bueno, se le llaman habilidades blandas porque no son fácilmente medibles. Es decir,
Vos podés medir algunas otras habilidades, como por ejemplo, si sé Excel o no sé Excel, cosas así. Pero, ¿qué tan buen líder es? ¿Qué tan creativo es? Y por eso es que le llaman habilidades blandas, ¿no? Pero honestamente te voy a contar que vos estudiás cualquier carrera, luego te vas a trabajar, tenés tu habilidad. Lo que te va a impedir seguir creciendo es si tenés o no tenés estas habilidades blandas. O sea, vas a llegar a un lugar en que vas a topar. Y entre ellas, las más importantes, dentro del liderazgo. Dentro del liderazgo hay un montón, pero luego hablamos la capacidad de hablar, de comunicar tus ideas. La otra habilidad muy, muy importante, el relacionamiento. Qué tan bueno sos para relacionarte. Y la capacidad creativa de generar ideas. ¿Ves? Entonces, todas estas habilidades todavía, ahora ya se les da medio importancia, pero todavía en este momento son optativas. Es decir, si me van a poner a escoger entre un curso técnico y estudiar creatividad, no, hombre, ¿para qué voy a estudiar creatividad? Eso no. ¿Para qué voy a estudiar liderazgo? Entonces el problema es que lo que te va a detener es que no tenés estas capacidades, no las tenés, o sea, no existen. Sí, y hoy en día con esto de el liderazgo corporativo tradicional, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con neurocoaching? O sea, que realmente es algo que ha venido a evolucionar y a abrir un nuevo camino en el mundo. Existe, mira, lo que pasa es que antes, hace, qué sé yo, un siglo y pico, no existían las herramientas para poder estudiar el cerebro, cómo funciona. Y el cerebro es un órgano muy particular, porque si tú tienes un corazón, por ejemplo, el corazón se sabe que es una bomba y que bombea sangre y ya estuvo. Obviamente complejo, pero es una bomba, ¿no? Si tienes un hígado, ya se sabe que es un proceso químico, etc. ¿Pero qué es el cerebro? El cerebro es el lugar donde vive la mente, ¿ves? Entonces, hace muchos años no habían instrumentos que pudieran medir o estudiar verdaderamente cómo es que funciona el cerebro y la mente. Es uno de los más grandes misterios que hay todavía. Pero, más o menos allá por los 60s, 80s, empezaron a surgir máquinas que te pueden medir en tiempo real. Y ahí es donde empieza el boom de lo que le llamamos ahora cualquier cosa, neurociencia, neuromarketing, neuroventas, neuroliderazgo, neurocoaching. Pero básicamente lo que te están diciendo es entender cómo funciona tu mente, tu cerebro, el órgano, y de ahí vas a liderar mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo enseño neurocoaching y neuroliderazgo. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, un líder viene y le pega una gran gritada a toda su gente. Cuando la gente tiene miedo, el cerebro activa un sistema de alerta, de, mijito, acá, sálvese quien pueda, inmediatamente cortas la creatividad. Escape y vida, ¿no? Escape y vida, ¿no? Entonces, el problema es que una persona que está en estrés, que está con miedo, que le tiene miedo a su jefe, esa persona no va a ser creativa. Y el jefe le empieza a decir, ¿y a vos qué te pasa? ¿Y por qué no hablas? Y lo mataste. Entonces, cuando nosotros venimos y le decimos al líder lo que está haciendo con su gente, porque los está tratando, los está intimidando, tratando mal, lo que sea, cómo están reaccionando ellos, porque no entendíamos antes. Entonces, no digamos, por ejemplo, el manejo del cambio de las organizaciones es una de las cosas más difíciles. El cerebro tiene una aversión completa al cambio, porque el cerebro tiene la función de protegerte. Entonces, si dice, me van a cambiar todo, yo no sé nada de eso, ya al cerebro no le gustó. Entonces, para manejar el cambio, tienes que entender cómo funciona tu cerebro. Entonces, un líder es líder y entiende la mente suya y la mente de los demás, wow, o sea, se fue a otro nivel. Y escuché por ahí que somos escultores de nuestros cerebros. Totalmente, y eso antes no se entendía, porque eso es lo que se llama, no se me escapó el nombre, pero la neuroplasticidad del cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que antes se creía que tú llegabas a cierta edad y dejabas de aprender. Prácticamente uno se graduaba de la universidad a 22, tal vez una maestría a 24, 26, de ahí sigue trabajando. Y si usted ya tiene más de 30, mijito está frito, usted ya no aprendió nada más. O sea, ya su cerebro... Te desahuciaban. Ya, casi. Y casi que de los 30, 35 ya se sentía que ibas en caída más bien. O sea, ya no. Y uno empezaba, ay, que se me olvida todo.
Ahora ya se sabe que el cerebro, para empezar, es neuroplástico, se generan neuronas nuevas y hay ciertas cosas que sí podemos seguir aprendiendo, o sea, un montón de cosas. Entonces, en realidad, tú ves esos casos de señoras que a los 80 años se están graduando de la universidad. Todo el mundo puede. Lo que pasa es que es como un músculo. ¿Cómo un músculo? No es un músculo. Hay que entrenarlo. Mira, mi hijo me decía, quiero aprender italiano, quiero aprender. Y yo, ay, no, qué difícil. Yo hablo inglés, hablo español. Pero yo decía, esa gente que habla 3 idiomas, que son genios. Y me metió mi hijo, casi que me obligó. Ya llevo 3 años estudiando italiano. Mi piace molto parlare l'italiano. ¡Oh, qué maravillosa! Sí. Y antes yo decía, oh, Dios mío, esa gente, pero es inteligentísima. No, lo que tenés que hacer es hacerlo. Tener una disciplina y estudiar. Vencer tus propias barreras. Exacto. Sí, exacto. Creo que hay una persona diferente cuando decide simplemente quitar esas barreras. Quitar las barreras y por ahí dicen que solo usamos un pequeño porcentaje del cerebro. La verdad que el cerebro es una cosa tan compleja, pero lo cierto es que nos ponemos límites, decimos, no, yo no puedo, eso no es para mí. Tenía una amiga que cuando yo tenía 15 años me decía, es que a mí los idiomas no me gustan, yo odio los idiomas. Mira, no es que no pueda aprender, pero odio los idiomas. Mira, tenemos esta edad y todavía no hablo inglés. Entonces, pero no es que no puede, yo sé que puede, pero ella nunca quiso usarlo, ¿ves? Entonces, cuando nos metemos a estas cosas, no puedo, y eso es para una habilidad, pero hay gente que dice, ay, no, yo me muero para ir a dar un discurso, yo no puedo. Toda esa negatividad que te estás metiendo, básicamente le estás dando una orden a tu cerebro. No lo vas a hacer, no lo vas a hacer. No, Jessica, y eso que está confirmado que el cerebro no comprende entre un pensamiento real y uno falso, se cree lo que vos le digas. Así es, así es, eso es algo que nosotros no entendemos y el cerebro aprende por repetición constante y emoción. Entonces, si yo le estoy repitiendo constantemente esto negativo, esto, y además le pongo emoción, ay, no, qué terrible mi vida, lo estás metiendo más. Y yo le digo a la gente, ¿por qué el cerebro, por qué es importante entender, no distingue la realidad de la ficción? Porque lo que sea que tú le digas a tu cerebro, tu subconsciente lo va a captar, lo va a aceptar y se la va a creer, aunque sean mentiras. Y la gente dice, ¿cómo es eso, Jessica? Mira, imagínate que estás viendo una película de miedo. Yo no sé si te ha pasado, que estás en la noche, ves la película y empieza aquel sonido como, porque le ponen la música, y uno se está muriendo de miedo. Pero en realidad no hay nada. Pero tu cerebro no lo distingue. Yeah. Entonces, ahora yo te pregunto, ¿cuál historia te estás contando todos los días? Tu cerebro no distingue, especialmente si sos vos contando la historia, que esa historia no es correcta. No, y el hecho de que somos 90% inconsciente y 10% consciente. ¿Te imaginas ese 90% inconsciente, todo lo que alberga? Así es. Sí. Es una locura. Pero bueno, ahora quiero que me cuentes de tu proyecto Creciendo Líderes. ¿Qué es Creciendo Líderes? En realidad mi empresa empezó en el 2011, como te contaba. Y en aquel entonces yo acababa de quebrar una empresa, no tenía ganas de pensar en mi nombre, el nombre de la empresa, entonces se llamaba Grupo Calderón. No me complico la vida. Yo lo que necesito es vender. Pero hace unos años la rebauticé y se llama Creciendo Líderes. Entonces, Creciendo Líderes es la parte corporativa de mi empresa donde nosotros nos vamos a organizaciones a formar líderes. Y se llama Creciendo porque crecemos líderes. Y lo que hacemos en mi empresa es algo que yo no lo he escuchado en ningún lado, pero básicamente lo que hacemos es ayudarle a esos líderes invisibles a que destaquen. Porque hay muchas personas que son líderes y mucha gente me dice, pero si yo no soy líder, eso a mí no me toca. No, es que usted no sabe, que es lo mismo que estábamos hablando, no te la crees, ¿okay? Yo no me miro haciendo esto. Entonces agarramos ese líder invisible y le ayudamos, lo empoderamos, lo desarrollamos. Tenemos 2 tipos de programas, digamos, la parte de liderazgo suave, que es empoderamiento y eso, y la parte dura, que ya es estructural, organizativa. Y le ayudamos a las personas a que desarrollen esas habilidades. Eso es Creciendo Líderes. Y como empresaria, ¿cuál fue esa lección que aprendiste a la mala y ahora puedes usar como ejemplo? Bueno, creo que la principal lección que aprendí fue cuando puse mi primera empresa.
Yo venía del mundo de ser empleada y eso fue súper divertido ahora que lo veo hacia atrás. En aquel entonces no fue nada divertido. Y yo venía y yo había estudiado que la ingeniería, que mi maestría en administración. Yo dije, muerto de la risa poner una empresa. Me iba súper bien en donde yo trabajaba. En un año quebré. Y quebré en serio. O sea, fue horrible. Fue un fracaso total. Me golpeó. O sea, yo era la alumna estrella, la empleada estrella. O sea, Jessica no le va mal, ¿verdad? Después de ese fracaso que me quedo eso fue en el 2009-2010, me quedo sin trabajo, me quedo sin empresa, ¿verdad? Fue horrible. Ahí es donde yo reflexiono y digo, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, te digo dos cosas. Número uno, golpes duros que recibí. Si yo no me hubiera atrevido a poner esa empresa que fracasó, no estaría quebrando. Estaría allá todavía trabajando en un magnífico trabajo que no era mi llamado. ¿Ves? Y eso es algo que yo tuve que entender. Dar ese salto, darme el golpe, me hizo recapacitar y decir qué es lo que verdaderamente quería hacer. Y segundo, aprendí que quebré mi empresa porque no sabía nada de hacer empresas. Era una magnífica empleada. Y ser empleada y ser empresario son dos cosas completamente diferentes. Y no es que una sea mejor o peor. Son diferentes, simplemente diferentes. Y yo no sabía nada de ser empresaria. Por eso fracasé. Y creo que esa fue una gran lección. Que en realidad no es que fracasé porque fuera un fracaso. Fracasé porque no tenía idea de lo que estaba haciendo. Tuve que aprender. Me costó muchos años. Pero eso me permitió, y mucho de lo que aprendí en ese año horrible de fracaso, aunque no lo creas, me sirve ahora. Claro, y ese fracaso realmente fue una oportunidad de crecimiento en tu camino de transformación y de evolución. Sí, fue una... Pero, ojo con esto, porque todo el mundo dice, ay, sí, los fracasos te van a servir. Solo si uno los usa. Claro, lo transformas. Lo transformas, exacto. Si no, más bien es una cosa traumática. A mí me costó un año levantarme de ese fracaso. O sea, anímicamente quedé como en shock. Busqué ahí un trabajo ahí como pude de consultora de medio tiempo. Después decidí poner mi empresa y volví a agarrar el rumbo. Pero fue un golpe durísimo, durísimo. Asimilarlo, porque también fue un quiebre en mi identidad, ¿me entiendes? Yo tenía una identidad de Jessica la magnífica, Jessica la que no se equivoca. Entonces, el fracasar tan horriblemente, yo creo que me quitó todos esos paradigmas. Fue bueno. Claro. Sí, bueno, nos fragmentamos. Nadie espera fracasar. Nadie espera. Y me permitió afrontar mi nuevo reto, que es mi empresa. Porque esta empresa que tengo ahora, yo no te voy a decir que empecé en el 2011 y todo ha sido color de rosa. No. Han habido fracasos, han habido golpes, han habido situaciones difíciles, pero aprendí a manejarlas mejor. Eso es lo que se llama resiliencia. Y mira, esa palabra resiliencia que está tan de moda, lo malo de la resiliencia es que en teoría la puedes aprender, pero únicamente cuando lo ocupas, es decir, en el fracaso es que vas a saber si sos resiliente o no. ¿Me entiendes? Entonces, y allí es cuando se desarrolla la resiliencia verdadera. No, y hablando de resiliencia, quiero que nos hables de esta pieza fabulosa que estoy viendo acá. Ay, sí. Que yo sé que esto contiene muchísimo. Entonces, sí, siento que es una extensión de tu conciencia y de todo este camino como mujer que has trazado como empresaria, como líder, como coach. Gracias. ¿Qué representa esta pieza? Bueno, este es mi proyecto que te decía que es al público, se llama Naciste para Brillar. Esto en realidad está honrando la vida de mi padre. Mi padre murió hace unos años y por eso se llama así, Naciste para Brillar. Mi papá fue una persona que le costó mucho, pero al final cuando él murió, él brillaba, realmente era un líder. Y cuando él muere, yo decido retomar este proyecto. En realidad, yo lancé este producto, que es un programa de empoderamiento. Se hizo originalmente para mujeres, ahora ya no es así. Y lo hice con una organización magnífica, se llama Voces Vitales, que empodera mujeres. Fíjate que en el 2011 me llaman y me dicen, 2012, perdón, que les ayude a hacer el manual para su programa. Y yo lo hice y lo usaron muchos años. Después en el 2020, yo les pedí el permiso a ellos de poderlo reeditar para sacarlo al público, porque solo ellos lo usaban. En el 2020 estaba listo y justo en eso viene la pandemia. Lo paramos, quedó en digital y
el año pasado ya dije, no, ya es hora, o sea, como te digo, yo siempre pienso de atrás para adelante, perdón, al revés, de adelante para atrás, y dije, hombre, si me muero nunca va a haber salido el libro, entonces lo sacamos y ahorita no ha salido al mercado. O sea, es el primer lugar donde lo estoy enseñando. La otra semana lo vamos a lanzar y está diseñado principalmente para jóvenes y para mujeres. Y son, aquí dice, 4 pasos para comenzar a brillar. Son 4 áreas que tenés que trabajar. Habla de metas, habla de propósito. Es bien sencillo, el lenguaje es muy sencillo y en realidad es un programa que va a ir con un reto de 21 días para brillar. Qué maravilloso. No, yo estoy emocionada y seguro voy a estar inmersa en esa lectura también, sí, Jessica. Sí. Qué lindo, qué hermoso que has plasmado tus sueños y que esta transformación de mujer también te ha llevado a inspirar a otras personas y ser un ejemplo de vida. Ay, gracias. Gracias. Sí. Me encanta, Jessica. Cuéntame, ¿cuál fue como esa conferencia que te marcó? Bueno, yo llevo tantos años hablando en público que es difícil pensar en una en particular. Sin embargo, te puedo decir que uno de los grandes desafíos, yo estudié inglés hasta los 10 años en una escuela bilingüe y luego me pasaron a una escuela de español, que fue cuando mi papá decidió poner su empresa, ya no podían pagar la escuela, me pasaron a la escuela de español. Entonces, sí, estudié sola después de eso. Y no es lo mismo nunca dar una conferencia en inglés que una en español. Nunca, porque tu idioma, ser conferencista es una velocidad de pensamiento, es muy rápido. Cuando estás enfrente de la audiencia no puedes estar pensando qué voy a decir, tenés que saber. Entonces, yo te comentaba que yo dirigía una de las organizaciones de John Maxwell de Latinoamérica. De repente un día recibo una llamada del presidente de la organización y me dice, en una semana vamos al evento internacional, son 3.000, 4.000 coaches que van a estar y conferencistas del mundo, y me dice, Jessica, te voy a decir algo y no quiero que me digas que no. Y yo, ¿qué me va a decir? Dije yo. Y me dice, Jessica, quiero que presentes a John Maxwell en el escenario, me dice, en la conferencia principal del primer día. Y yo, ¿qué? O sea, pero me dice, y no quiero que me digas que no. Pensalo. Es más, me dijo, no me respondas ahorita. Y le digo, yo siempre les cuento a la gente, mira, yo tengo una fórmula para cuando algo te va a dar miedo. Es sencillo. Les digo, la fórmula es sencilla. Primero digo sí y después pienso. Porque si me pongo a pensar, le voy a decir que no. Sí. Entonces yo inmediatamente le dije, sí, no hay problema, yo lo presento. Dios mío, o sea, tenía una semana para irme. Tenía trabajo que hacer, tenía 1000 cosas que hacer. Y yo dije, wow, tengo que preparar la presentación de John Maxwell en el escenario de 4.000 conferencistas de todo el mundo y además en inglés. Paré de trabajar toda esa semana, me fui a Estados Unidos y como siempre cuento, empecé a pensar en el avión. Y ahí fue donde me empezó a dar miedo. Pero gracias a Dios llegué allá, o sea, atribulada. Yo no estaba disfrutando honestamente estar en el evento porque todo el momento estaba pensando, tengo que presentar a John. Y fíjate que para que tengas una idea de lo espectacular que es ese evento, la presentadora del evento era una Miss Estados Unidos. O sea, wow, para que tengas una idea del nivel. Y ahí va la chaparrita hondureña. Bella, divina, con ese sabor y sazón. Cuando voy a subir a la grada para presentarlo, me dice la persona que está acá preparando toda la logística, que está John Maxwell, ahí está toda su gente. Y me dice, Jessica, me dice, ella la va a presentar, pero te digo que en ese momento la mujer ya me está presentando. Dice, cuando diga Jessica Calderón, subís. Y yo estoy ahí en las gradas, lista para subir. Mira, no te miento, nunca me ha pasado. Se me seca completamente la garganta. O sea, de los nervios. No podía hablar. O sea, no me salía un sonido. O sea, no podía ni pedir ayuda, ¿me entiendes? Oh my God. Y de repente les digo yo, y volteo a ver una mesa, y lo que había en la mesa era el agua que le ponen a John, ¿verdad? Y yo dije, ¿aquí John o yo? Entonces yo agarro el agua, así como que agarro esta agua, la abro, era más pequeña, y me la tomo, pero así como película, en segundos, me la tomo toda, y cuando termino de tomarme el agua, la pongo Jessica Calderón, y subo, y lo presenté, y gracias al Señor bien, y fui la primera latina, la primera mujer que lo presentó a John, y después me invitaron otra vez a presentarlo.
Soy la única que lo ha presentado 2 veces y creo que en ese evento de Latinoamérica nadie más lo ha presentado. Qué maravilloso. Así que fue muy emocionante, pero además de eso, creo que me llevó a otro nivel. Y recuerdo cuando lo presenté y terminé, después llegó John, me dio mi abrazo, ahí tengo unos videos, bajo y estaban un montón de latinos que estaban ahí, llegan a abrazarme y llega uno y me dice, qué valor, Jessica, ¿cómo te atreviste? Qué valor, yo no me atrevo, me muero. Y yo digo, pero Dios mío, si es que estamos para ser conferencistas, todos los que estaban ahí querían ser conferencistas. Y esa es la cosa, que puedes tener todo el potencial, todo el talento, toda la habilidad, pero si te agarra el miedo y le das espacio, no lo vas a hacer. Sí. No lo vas a hacer, Sí. vas a perder la oportunidad. No, es que al final te das cuenta que sos tu amiga o tu enemiga, que Así estás es. alimentando, que vos en tu cabeza alimentás para que crezca y tome el control. Así es, Terrible. completamente. Sí. Pues les cuento que Jessica también tiene su propio podcast, Naciste para Brillar. Entonces, cuéntame qué es Naciste para Brillar y cómo definís el propósito de vida. Bueno, Naciste para Brillar es todo un concepto, en realidad tenemos el podcast, tenemos el programa, todo. El podcast trata acerca de inspirar a líderes a brillar, eso es lo que hacemos. Y tenemos temas míos, pero también tengo invitados. Ahorita estamos por empezar a grabar la siguiente temporada, empezamos en 2020, vino la pandemia, paramos y retomé hace 2 años y ahorita estaba como en vacaciones, ¿verdad? Porque estaba relanzando mis redes y tú sabes cuánto, o sea, no parece, porque nos encanta juzgar a los demás y uno mira las redes y dice, ese solo pasa haciendo reels. Oye, eso es un trabajo de miedo. Necesario también. Sí. Sí. Entonces, ahorita estamos por relanzar la siguiente temporada con invitados especiales y lo que hacemos es eso, inspirar a líderes a brillar. Y me preguntaste mi propósito. Sí, sí, sí. A ver si esa pregunta es difícil. Básicamente mi propósito es inspirar a líderes a brillar. Así. Ahora, esa frase me costó como 10 años llegar a ella. Integrarla. Integrarla, exacto. Porque acuérdate que yo vengo de otras historias y la vida es que realmente uno lo va llevando por diferentes caminos, pero al final vas llegando a lo mismo, ¿no? Y yo sí me hice esa pregunta como coach que soy, que ¿para qué ando en este mundo? Y esa puede ser una pregunta un poquito compleja y trascendental, pero fíjate que sí me hice la pregunta, yo soy cristiana, esa es mi fe, yo creo que Dios nos hizo, y que lo que leí en un libro y fue lo que más me ayudó es, mire, si usted no sabe cuál es su propósito, pregúntele a Dios, que Dios la hizo. Vea, sí. Porque el fabricante sabe. Y como yo soy industrial, entonces yo, el fabricante sabe. Estamos conectados a la fuente, sí. Cierta información vamos a bajar. Ajá, entonces poco a poco me fue revelando y esa es mi pasión, inspirar a líderes a brillar. ¿Cómo se ve Jessica Calderón en los siguientes 5 años? ¿Y cuál es el legado que querés dejar en el mundo del liderazgo? Bueno, yo me acordaba que había una pregunta que me habían mandado que me quedé pensando, ya me acordé que es. Pregúntele al creador. La pregunta está difícil. Sí, fíjate que ahorita estamos en una etapa de vida un poco compleja, te lo digo con mucha sinceridad. Yo soy de esa gente que siempre tiene una visión a 5 o 10 años, pero estamos en un proceso de cambio familiar. O sea, mis hijos, uno está fuera del país, el otro ahorita se está graduando y se va a ir a estudiar fuera del país también. Mi esposo cambió de estatus también, es decir, él trabajó muchos años en una empresa, es muy joven mi esposo, pero se jubiló hace 1 año. Y entonces estamos como enfrentando una nueva etapa de vida. Yo personalmente me encanta todo el mundo digital, me encantan las redes, me encanta, o sea, todo esto me fascina. Entonces me miro creciendo ahí, me miro tirándome más a la parte de inspiración, me fascina dar conferencias, siempre con mi empresa. Y el legado que yo quiero dar, porque este programa justamente es un programa que lo estamos diseñando de forma que sea licenciable, es decir, que otros coaches, otros trainers lo puedan difundir, incluso otras empresas que puedan comprar la licencia. ¿Por qué? Porque yo soy muy poquito, o sea, yo no voy a poder abarcar mucha gente y necesitamos que Honduras brille. O sea, Honduras nunca va a brillar si seguimos esperando que alguien nos venga a rescatar. Al final de cuentas, somos nosotros los que tenemos que hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Brillando. Es decir, cada persona tiene que tomar una decisión. Voy a hacer lo mejor que pueda con las condiciones que tengo. Y le voy a ayudar.
Cuando estaba con John, lo que decíamos era, transforma tu metro cuadrado. Transforma tu mundo, pero tu mundo no es el mundo. Porque hay gente que cree que para impactar tenés que transformar todo el mundo. No, eso es muy grande. Es tu metro cuadrado. Tu metro cuadrado es tu vecina, tu mamá, tu hijo, tu hermano, tus colaboradores de tu organización. Si vos mejorás, si vos brillas, le ayudas a ellos a brillar. Esa es una frase que yo tengo, y es que cuando los líderes buenos brillan, le ayudan a otros a brillar. Entonces, lo que yo quiero que sea mi legado es que esos programas míos se difundan lo más que puedan para que más personas sepan que ya lo tienen dentro. Jessica, muchísimas gracias. Yo definitivamente salgo de este podcast con una masterclass de vida, de liderazgo, y definitivamente sos una mujer que está cumpliendo ya con su legado y que les estás permitiendo a otras personas brillar. Entonces, quiero agradecerte por compartir tu luz, tu brillo, y por seguir encaminada en esta misión de vida tan linda que has abrazado. Ay, gracias. Muchas gracias por invitarme, realmente me encantó, yo les agradezco muchísimo el espacio, y ahí seguimos juntos, ¿sí? Brillando, ¿verdad? Muchas gracias, Jessica, y ya saben, la pueden ver en su podcast, y gracias a todos ustedes por haber estado hasta el final con nosotras en el podcast de Derma Care. Nos vemos en la próxima.